Amigos, bienvenidos a Noticias en Vivo por Impacto Venezuela de este lunes 23 de mayo del 2022. Soy Mildred Manrique. Para quienes se conectan por primera vez, los invito a suscribirse a nuestro canal y por supuesto darle clic a la campana de notificaciones para que YouTube les avise cuando publiquemos un nuevo contenido. Comenzamos con los titulares más destacados del día. En internacionales, Infobae reseña: Estados Unidos invitó a España a la Cumbre de las Américas. España fue invitada por Estados Unidos a la Cumbre de las Américas que acontecerá durante este próximo mes de junio en Los Ángeles, California. La invitación fue cursada por el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken a su homólogo español José Manuel Álvarez, quien representará a España en la cita. La Casa Blanca se mantiene en la decisión de no invitar a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, países que consideran no respetan la democracia. BBC News: Odebrecht en Panamá. Condenan en Estados Unidos a dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli por ayudar en los sobornos de la constructora para su padre. Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño, fueron condenados a 3 años de cárcel tras declararse culpables de lavar 28 millones de dólares siguiendo órdenes de su padre. Ambos jóvenes han sido enjuiciados en Estados Unidos, donde cumplirán la pena por haber conspirado para que el padre, siendo presidente de Panamá, recibiera sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. 20 minutos. Biden asegura que Estados Unidos intervendría si China trata de tomar Taiwán por la fuerza. El presidente Joe Biden afirmó que Estados Unidos intervendría militarmente en caso de que Pekín intentara tomarse Taiwán por la fuerza. En rueda de prensa acontecida en Tokio durante su visita a Japón, Biden enfatizó que aunque la administración estadounidense se comprometió a apoyar la postura de una sola China, eso no significa que China tenga la jurisdicción de usar la fuerza para tomar el pequeño país, una isla aledaña al gigante asiático. CNN: sentencian a cadena perpetua a soldado ruso acusado de crímenes de guerra. Día 89 de la invasión rusa a Ucrania. Un tribunal de Kiev declaró culpable de crímenes de guerra al soldado ruso Vadim Shishimarin, de 21 años, y lo ha condenado a cadena perpetua según lo tipificado en el artículo 438 del Código Penal de Ucrania. Vadim es el primer soldado ruso condenado por crímenes de guerra desde que Rusia invadió a Ucrania hace casi 3 meses. La Vanguardia: crean un tomate rico en vitamina D. Científicos agrónomos crearon un tomate mediano que contiene la misma cantidad de nutrientes que 2 yemas de huevos. Las primeras tomateras modificadas genéticamente serán plantadas la próxima semana y se espera una primera cosecha a principios de julio en tierras del Reino Unido. En nacionales, según monitoreamos, migrantes venezolanos presos en Curazao inician huelga de hambre y exigen reubicación. Un grupo de 16 migrantes venezolanos, la mitad mujeres, encarcelados en el penal Baracdi ilegal en Curazao, iniciaron una huelga de hambre para exigir el cese de las violaciones a sus derechos humanos y la reubicación de las mujeres. La protesta comenzó en el pabellón de los hombres, donde se encontraban 2 presos enfermos, uno de ellos con problemas cardíacos, y duró 4 días. Gilmar Pisas, el primer ministro de Curazao, ignora el clamor de los migrantes venezolanos. El Nacional: se registró un incendio en la refinería Cardón. Ayer en horas de la tarde se produjo un incendio en una de las lagunas de tratamiento de aguas de la refinería Cardón. El fuego se controló evitándose que se afectaran las operaciones de producción en las plantas del complejo refinador Paraguaná. Así lo informó Tarek El Aizami, ministro de Petróleo de Venezuela. Y nuestro portal impactovenezuela.com titula: que se apure, Irán y Venezuela firman contrato millonario para reparar refinerías. Técnicos iraníes están trabajando en los preparativos para reparar la refinería más grande de Venezuela, el Centro de Refinación Paraguaná, con capacidad para procesar casi 1 millón de barriles por día. El contrato firmado entre la estatal Compañía Nacional de Refinación y Distribución de Petróleo de Irán con la contraparte PDVSA sustenta que 110 millones de euros, unos 116 millones de dólares, sean destinados también a reparar y ampliar la importante refinería El Palito. La Patilla:
Falta de gasoil acorrala a los transportistas de carga pesada en Venezuela. En las estaciones de servicio subsidiadas a los camiones solo les surten entre 50 y 100 litros cada 2 gandolas. Un litraje que los conductores aseguran es insuficiente porque no pueden ni siquiera hacer un viaje a Valencia, ya que requieren al menos 120 litros y además llevar unos bidones de repuesto. La Federación Nacional de Ganaderos alertó sobre la escasez de gasoil que de nuevo afecta de forma dramática. El gremio solicitó la intervención del mandatario Nicolás Maduro y del Ministerio de Energía y Minas para que garanticen los cupos históricos del combustible asignados para cada unidad de producción. Cerramos nuestra rueda de titulares con Chévere. Este es el precio de las entradas para el show del Puma en Venezuela. Luego de muchos años ausente de los escenarios nacionales, se confirma que José Luis Rodríguez, el Puma, vuelve a Venezuela. El cantante se reencontrará con sus fans el jueves 14 de julio en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. El costo de las entradas para el show van desde los $40 hasta los $150. Hasta el momento no se ha revelado si el Puma contará con invitados especiales para el espectáculo. Tampoco se ha anunciado la duración que tendrá el show. Nuestros corresponsales ya están listos para llevarles la mejor información de lo que ocurre en el país. La descomposición social, el alto costo de la vida y las precarias condiciones del sistema público de salud en Venezuela han abierto una nueva ventana al crimen en las salas de maternidad, donde la compra-venta y el rapto de recién nacidos están a la orden del día. El director del 6CPC, Douglas Rico, reportó lo ocurrido el pasado 20 de mayo en el Hospital Universitario Dr. Luis Racetti de Barcelona, donde una enfermera del área de maternidad, valiéndose de pertenecer al núcleo familiar de la progenitora del niño, falsificó el certificado de nacimiento del bebé para entregárselo a una pareja con quien tiene vínculos familiares. Todo esto presuntamente porque la madre tenía condiciones psicomotoras y no contaba con ningún apoyo familiar. José Ángel Sánchez, abogado, psicólogo, especialista en Derecho de Familia. Los factores que están inmersos en este tipo de situación de comercialización de niños están fundamentados básicamente en la situación económica. Muchas madres se enfrentan a un impedimento para el control de la natalidad y esto ocasiona que, unido o en compañía de la crisis económica de un país carente de educación, carente de respaldo a esas madres que intervienen en el proceso de la maternidad, básicamente generan que con esa debilidad emocional sean captadas por el entorno, personas del entorno, personas que trabajan en esa red y logran hacer contacto con la futura donante y hacen la situación, materializan el engaño, materializan el delito. El engaño porque muchas veces prometen cosas que no cumplen y esto ocasiona que hasta la misma salud de la progenitora y del bebé estén fundamentalmente en peligro por la situación adversa a la que se enfrenta cuando conocen la realidad. Por este caso del estado Anzoátegui fue detenida la profesional de la salud identificada como Scarlett Nayilek Rondón, además de la pareja que recibiría al bebé, quienes responden a los nombres de Mari Josefina Rondón y Luis del Valle Yaguaramay. Sandino Ignacio Yaguares, Somos Impacto, Venezuela. Sí, el contacto lo establecemos desde el litoral central venezolano para informarles que luego de que se hiciera viral el video de 2 niños en la quebrada Algarín repleta de heces en la parroquia Maiquetía, funcionarios de la policía de La Guaira acudieron al lugar para orientar a estos niños y aprovecharon para organizar una actividad que no solo permitirá el saneamiento de esta quebrada, sino también llevará recreación a los niños de este sector. Este es el reporte que le podemos ofrecer desde Vargas a Mi Torres. Somos Impacto, Venezuela. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. 2 nuevos líderes sanponiles han surgido en las últimas semanas en 2 estados del centro del país, Carabobo y Yaracuy. En Yaracuy, más de 200 hombres están buscando activamente al Mimosín, un jefe de banda que debe superar los 150 hombres, y hay más de 200 policías buscándolo en diversos sectores del municipio Veroes, ubicado a una media hora de San Felipe, la capital. Mientras tanto, en el estado Carabobo, particularmente en Morón, buscan activamente también al Rayado, un hombre quien sentenció una amenaza la semana pasada después de que la policía le asesinó a su mamá. Y esto mantiene realmente preocupados a los cuerpos policiales de este último
estado del centro del país. Saludos Mildred, gracias por el contacto, amigos de Impacto Venezuela. Este lunes arrancó el proceso de votación para los colombianos que residen en Venezuela de cara a las elecciones presidenciales en el vecino país. Son casi 185.000 colombianos que hacen vida en Venezuela. Ellos podrán asistir a las urnas electorales en La Guajira, Arauca, Guainía y norte de Santander hasta el 29 de mayo. Específicamente en norte de Santander fueron habilitados 3 puntos en el área metropolitana. Estos son el Colegio Misael Pastrana Borrero del barrio San Mateo. Allí funcionará el consulado de Caracas. También en el municipio Villa del Rosario, en el CENAF de la parada sobre el puente internacional Simón Bolívar, allí funcionarán los consulados de Barinas, Mérida, Puerto La Cruz, San Antonio del Táchira y San Cristóbal. El consulado de Valencia estará ubicado en el Museo de la Bagatela, en el sector Villa Antigua, frente al Templo Histórico de Villa del Rosario. Es la información que manejamos en la zona fronteriza. Gracias por el contacto. Centros comerciales en toda Venezuela ven en la realización de eventos públicos un espacio abierto para poder movilizar o revivir estos lugares que anteriormente eran producto de concentración de personas y que actualmente pues no se ve tanta movilidad en los mismos. Los dueños y los representantes de las cámaras de centros comerciales solicitan a las autoridades también disminuir y contribuir con lo que son recursos fiscales para poder pues mantener abiertos los centros comerciales, generar empleos y activar el aparato productivo en esta zona del oriente de Venezuela. En ruta electoral, fuerte tensión en Colombia debido a la controversia que generó los resultados de las elecciones al Congreso del pasado mes de marzo. Un capítulo amargo que no debería repetirse a la hora de elegir al próximo presidente de la República, por lo cual los candidatos están buscando blindarse ante cualquier tipo de fraude. Los detalles con nuestro corresponsal en Bogotá, Daniel Muñoz. ¿Qué tal? Cordial saludo y bienvenidos a esta ruta electoral. Ante un posible fraude electoral que podría estar sucediendo aquí en Colombia para las próximas elecciones del 29 de mayo, nosotros hablamos aquí en Colombia con los diferentes partidos para saber cómo se están blindando para evitar que haya ese posible fraude. Aquí hablamos específicamente con Alexander López, quien representa al Pacto Histórico de Gustavo Petro. Nosotros tenemos unos sistemas de información, unos software a los cuales nos van a reportar todo esto por WhatsApp, por redes sociales, por todas las que tengamos, de tal forma de que tengamos varias estrategias que nos permitan a nosotros hacer el control. Pero miren, lo que prendió las alarmas aquí en Colombia sobre ese posible fraude electoral fueron las pasadas elecciones parlamentarias del 13 de marzo, donde hubo un desfase de aproximadamente 2 millones de sufragios. Esto porque la registraduría tuvo que hacer un reconteo de esos votos. También hablamos aquí en esta ruta electoral con la campaña de Federico Gutiérrez para saber cómo se están blindando ellos ante ese posible fraude electoral. Decidimos, por orden de nuestro líder de Federico, de crear un sistema muy robusto, completo, que nos permitiera tener un control absoluto, una vigilancia permanente en materia electoral el próximo 29 de mayo y también en caso que sea necesario en segunda vuelta. Y han creado veedurías para que los ciudadanos en diferentes lugares del país vigilen que estas elecciones se realicen con transparencia. Si hay algo claro es que en estas elecciones está en juego la democracia y el futuro del país. Los ciudadanos tenemos un compromiso muy importante en esta jornada electoral y es cuidar cada voto, hacer parte del proceso y garantizar que exista transparencia en los resultados. Y con mi equipo nos queremos sumar a ser testigos electorales, de esa forma ser transparentes y honestos al momento de este conteo de votos y así garantizar de que no va a haber un fraude. Por eso, ante esta preocupante noticia aquí en la ruta electoral, consultamos a Carlos Chacón, quien es experto en seguridad y defensa. Él asegura que aquí en Colombia no solo el gobierno, sino la registraduría deben garantizar unas elecciones transparentes. La arquitectura institucional que tiene que garantizar la transparencia está en cuestionamiento y no sabemos todavía los resultados frente a la empresa Indra, frente a la auditoría internacional que se iba a hacer sobre las garantías de que ese sistema no va a ser vulnerado, no va a ser instrumentalizado para que haya fraude.
Bueno, y sin duda estas serán unas elecciones trascendentales en Colombia, no solamente por la polarización que cada día se marca más, sino también por la división de los colombianos entre derecha e izquierda. Yo soy Daniel Muñoz Arias y nos vemos en una nueva ruta electoral. Hoy en video viral, insólito pero cierto, en Mérida nunca hay electricidad, no hay internet, no hay gasolina, no hay diésel y ahora se le suma una imposición del gobernador Jason Guzmán, quien durante una visita al sector Antonio Pinto Salinas le dijo a la comunidad que tienen que pedir permiso a la hora de aumentar el consumo del servicio eléctrico. Miren esto. Aquí en adelante, cada vez que una persona compra un televisor nuevo tiene que pedir permiso. Llegamos a nuestro segmento Hablan las redes. Pasaré a leer sus comentarios relacionados a la pregunta del día de nuestro noticiero matutino de Impacto Venezuela, que dice: ¿qué crees que hace falta en Venezuela para que cese el fenómeno migratorio? Para Alexander Rafael García, un cambio de gobierno bastaría para que los venezolanos dejemos de migrar y los que estamos fuera poder volver. Marjorie Quintana: para que dejen de emigrar se necesitan empresas que entren al país, que generen empleos con mejores salarios, buena educación y buen servicio en la salud. Continuamos con José C. De la única forma que cesaría la inmigración en nuestra linda y querida Venezuela es sacando a todo el régimen, al igual que los que están apoyando al régimen. Y me refiero a los que piensan sentarse en México, ya que son otros delincuentes más que buscan oxigenar a este régimen dictatorial. Génesis Terán: buenas noches, saludos. Saludos para ti también, Génesis. Para que cese la inmigración de los venezolanos, tenemos que salir de este gobierno corrupto y que regresen las inversiones de las empresas que salieron del país. Por último, Alexis Aponte: lo que falta en Venezuela para que cese la migración de los venezolanos es que salga este gobierno que acabó con un país rico y todos ellos se volvieron millonarios. Muchísimas gracias a todos por participar. Continuamos. Hoy en la caricatura del día les traemos la imagen que nos deja Fernando Pinilla y que nos llama a la reflexión. Tiene que ver con la migración, pero sobre todo con nuestros hermanos venezolanos que tienen que enfrentar muchísimos peligros, entre los que además se les suma la xenofobia. Es triste, pero muy cierto. Y así llegamos al final de Noticias en Vivo por Impacto Venezuela de este lunes. Muchísimas gracias a todos por acompañarme. Recuerden que tenemos disponible para ustedes una plataforma en la web www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. Que tengan un feliz descanso, nos vemos mañana.